Entonces, volviendo, cuando vimos la clase en la anterior, ustedes vieron contabilidad, y ahí en esa contabilidad vieron lo que eran unas cuentas de unas operaciones financieras, unos hechos económicos, unos hechos contables, y esos hechos contables, ¿para qué? Los procesaban en unas hojas, en unos libros, y al final tenían lo que eran los estados financieros. ¿Y qué vienen siendo los estados financieros? Vienen siendo los documentos en los cuales me sirven a mí para qué? Para ver cómo es la situación financiera de mi negocio. Cómo está mi negocio, cómo está en cuanto a los activos, en cuanto está como los pasivos. Y miramos a ver para quién sirve esta información. Entonces prácticamente eso fue lo que vieron. Les voy a compartir el plan de curso. Aquí el plan de curso prácticamente lo que tenemos es, el propósito es que el estudiante tenga las opciones necesarias para comprender temas en el análisis, diseño, implementación, operación y contabilización de costos en las instituciones de servicios de la salud y para la toma de decisiones acertadas. Entonces, aquí adquieren la capacidad de aplicar sistemas, las competencias, adquirir la capacidad de aplicar sistemas de costo que permitan controlar, planificar los costos de manera más adecuada dentro de los procesos de la empresa y los procesos operativos hasta la comercialización de los mismos. Entonces, yo les voy a compartir el plan de curso. Aquí lo importante del plan de curso es que ustedes sepan que, pues, como en todas las materias, tenemos un primer corte, un segundo y un tercero. Entonces, en estos cortes vamos a tomar cuántas notas. Por lo mínimo debemos tomar las notas en estos cortes. Las notas no pueden ser superiores al 40%. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Sin embargo, en el plan de curso y en la tabla de operatividad, disculpe, les vamos a presentar todas esas actividades. Entonces, vamos a empezar a compartir lo que es la clase del día de hoy. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, profe. Ok, bueno, entonces miren. Primero vamos a hablar del concepto de contabilidad. Contabilidad, esa fue la materia que vieron la vez pasada. ¿Qué es la contabilidad en sí? Es un sistema de gestión que permite a la empresa recopilar, procesar, analizar, interpretar hechos económicos y financieros que facilitan la planeación y la toma de decisiones en el ente económico. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí este concepto de contabilidad? Que la contabilidad es un sistema de gestión empresarial. ¿Cómo así un sistema de gestión? Cuando hablamos de un sistema, es un conjunto de actividades, una serie de actividades que cumplen un fin específico. Que cumplen un fin específico. ¿Para qué? Para la toma de decisiones. Entonces, cuando hablamos de contabilidad, ¿se acuerdan? Ustedes allá, cuando vieron contabilidad, veían unos estados financieros. Esos estados financieros, pues, era información necesaria para toma de decisiones. Ya un estado financiero, ¿para qué? Para tomar decisiones. Al interior de la empresa. Tenemos varios tipos de contabilidad. La contabilidad financiera, cuando hablamos de la contabilidad financiera, es esa que les dieron precisamente para la generación de estados financieros. La contabilidad de costos, la contabilidad administrativa es la contabilidad que toma la información
prestemos atención que más adelante hay unas preguntas de esto y les voy a hacer unas preguntas a medida que vayamos pasando la presentación. Entonces, tenemos una contabilidad administrativa. La contabilidad administrativa es la contabilidad que toma datos de la contabilidad financiera y los aplica a la toma de decisiones. Tenemos una contabilidad de costos, que es la que estamos viendo precisamente en la materia, que tiene que ver con determinar los costos de producción de los bienes y servicios, y una contabilidad fiscal, que es la que tiene que ver con los impuestos. Entonces empezamos hablando de la contabilidad financiera. Y les voy ambientando con un ejemplo. Digamos que vamos a ir a un banco. Somos dueños de alguna empresa, cualquiera de los que estamos aquí. Y yo voy a ir a un banco. Si yo voy a ir a un banco, ¿qué documentación me piden? Y al momento, y cuáles son los factores de que a mí me hagan un préstamo en un banco. ¿Qué creen ustedes? Bueno, primeramente piden estado financiero, o sea, cómo está la cuenta, los movimientos, los ingresos que presenta la persona Ok, y pues lo que no tenga reportes y esa cuestión, muy bien. reportes negativos en central. ¿Qué más piden o qué más analiza el banco? ¿Para qué me pide a mí esa información? O sea, lo piden para ver Para cómo, decir cuenta, para decir dale, cuenta Tenga un dale. banco. con la cosa de pagar lo que el préstamo te va a hacer o algo, con que vienes cuenta. Exacto. Creo que le entendí a que decía para ver si la empresa o la persona cuenta con lo suficiente o la capacidad para pagar. Eso es importante. ¿Cuál más? Bueno, cuando yo le llevo los estados financieros al banco y el analista va a analizar el crédito, ¿qué creen que ve un analista de crédito para decir, listo Jaime, listo Maite, listo Caroline, listo Carmen, listo Iván, vamos a prestar? Pues eso, o sea, verifican. Primero, antes de eso piden como información personal, como para verificar los gastos de la persona, las personas a cargo, toda esa cuestión. Entonces, dependiendo de eso, ya miran cuánto es lo que en realidad le queda al señor disponible para hacerse con una obligación. Muy bien. Entonces, en los estados financieros, mira, hay varios factores que uno analiza. Primero, el factor, en los estados financieros se mira si la persona, porque uno puede tener ingresos, pero no necesariamente implique que tenga utilidad. Entonces, la utilidad, es decir, lo que le queda después de deducir costos y gastos. Entonces, con eso es que yo puedo, ¿qué? Prestar pagar mi obligación. Segundo, también que van a analizar, listo, en caso de que me quede mal, ¿con qué me va a garantizar la obligación a mí? ¿Y con qué garantizo yo la obligación? Entonces, si ustedes quedan mal, si ustedes tienen para brindar eso, si tienen un activo, si tienen una casa, si tienen un local, si tienen bienes a su nombre, en caso tal, ¿con qué me van a garantizar si quedan mal? Eso para. Entonces, dése cuenta que eso es lo que pide el banco. Entonces, la contabilidad financiera son Profe, unos estados. Sí, profe, en eso es que pone la prenda que dicen que van a dejar en prenda, cosas que hacen los embarques y no cumplen. muy, muy bien, mira. Hay varias clases de garantías. Cuando la prenda más que todo es hacia los vehículos, las motos, los automóviles. Entonces ustedes lo que hacen es que al momento que le dan la tarjeta de propiedad, entonces existe una prenda. Entonces ustedes compraron un Twingo o compraron un Chevrolet y al momento de comprarlo ustedes hicieron un crédito con el banco. Entonces el banco le dice, listo, yo te presto esta plata para que tú compres el vehículo, pero va a existir una prenda. ¿Qué quiere decir? Que el vehículo, hasta que tú no pagues el crédito, va a existir en la tarjeta de propiedad como una mención donde va a decir que usted tiene un crédito con el banco y no puede negociar ese vehículo hasta que no se levante esa prenda. Entonces,
Es como una forma de garantía. Cuando son bienes inmuebles, se llama hipoteca. Entonces, yo digo, listo, yo tengo una casa, entonces sobre la casa o presté una casa, ellos se crea una hipoteca, que el banco hipotecó el bien. ¿Qué quiere decir? El banco lo que quiere es garantizar que mañana pasado se cumpla con la obligación. Entonces se hipoteca el bien. Entonces, esas vienen siendo las garantías que existen. ¿Qué más garantías existen? Los pagarés, las facturas, las letras de cambio, son documentos que a mí me garantizan que mañana pasado, si pasa algo, yo te voy a hacer efectiva esa obligación para cobrar, voy a hacer efectiva esa garantía para cobrar la obligación. Entonces, precisamente, esa es la información que se ve en los estados contables para terceros, es lo que hace la contabilidad financiera. Establece unos estados contables para terceros donde de una brinda información estructurada, donde se mira la liquidez, la solvencia, la solidez y qué tanto el apalancamiento, qué tanto existe rentabilidad en el apalancamiento. Entonces, mira eso es lo que ve un banco. Liquidez, ¿qué quiere decir? Que yo tenga con qué pagar. Solvencia, tenga con qué o cómo voy a responder. Solidez, qué tanto activos cuento yo. Y los porcentajes de rentabilidad con que yo me apalanco. ¿Cómo así apalanco? ¿De dónde saco yo la plata para mi negocio? Si es propia, si es de terceros, si es con bancos. Y esta contabilidad financiera es para uso externo. ¿Cómo así? Entonces, esta contabilidad financiera es para socios, para el gobierno, para bancos, para proveedores. Uno a veces también, si un proveedor me quiere dar crédito, también me va a pedir los estados financieros. Entonces, esta contabilidad financiera me va a servir a mí, ¿para qué? Para esta información que yo tengo que darle a esos terceros. Esta contabilidad financiera, ustedes cada vez que abren una empresa en Cámara de Comercio, nacen enseguida con las obligaciones de esta contabilidad. ¿Qué quiere decir? Que es obligatoria. Esta contabilidad es obligatoria y es de cumplimiento. Entonces, eso es lo que es contabilidad financiera. Tenemos esta segunda, que es la contabilidad administrativa, que ¿qué es lo que busca o qué es lo que hace esta contabilidad? Es una contabilidad que se basa en información de la contabilidad financiera, mira las necesidades de cada uno de los niveles de la organización y toma decisiones mediante informes internos y evalúa tanto resultados y estrategias. Entonces, mire la contabilidad que es lo que hace. Palabras más, palabras menos. Coge toda la información de la contabilidad financiera, porque para llevar una contabilidad financiera se necesitan muchos informes detallados. Entonces, mira a ver de esos informes cuáles me sirven a mí para la toma de decisiones. Tenemos la contabilidad fiscal, que la contabilidad fiscal es la que maneja todo el tema de impuestos. ¿Quién me menciona cuáles son los impuestos que ustedes conocen? Impuestos que ustedes conocen aquí en Colombia. Bueno, el IVA, El IVA, muy bien. el impuesto de 4 por 1000. Ese IVA, ¿a quién se lo cobra? Los escucho, el IVA. ¿Cómo paga uno el IVA? No es cuando Creo uno va a comprar un producto. en lo que uno... Exacto. El IVA es el impuesto valor agregado. Por lo general, quien lo paga es el consumidor final. Pero ¿cómo funciona el IVA? Digamos que ustedes venden celulares. Entonces, ustedes venden un celular en 500,000 pesos. Ese es el precio de venta al público. Entonces, ¿cuántos son los IVA de los celulares? 20%. ¿Qué quiere decir? Que ese 20% de 500,000, que es igual a 100,000, viene siendo el IVA que el consumidor final le está pagando al gobierno por la compra de ese celular. Entonces, si yo compro un celular en 500,000 pesos, estoy pagando 100,000 pesos de IVA
Entonces, la persona o se está generando unos ingresos de cuántos, de 400.000 pesos. ¿Por qué? Porque una parte se va al IVA. Entonces, ¿qué tiene que hacer la empresa? La empresa lo que tiene que hacer es ese IVA que le estoy pagando, que me está generando cada una de las ventas, yo tengo que compensarlo, porque ya al momento de comprar ese celular también pagué un IVA. Es decir, un IVA cuando le compré a Samsung. Entonces, cuando le compré a Samsung, ellos me dieron, ellos también me cobraron un IVA. Entonces, todo cada 2 meses, o hay empresas que lo hacen cada 4 meses, tienen que consignarle eso, esa platica de los IVA que cobran a los clientes, tienen que cobrarse, tienen que consignarlas a la DIAN. Por eso la DIAN, que es la entidad que hace todos esos procesos de cobro de impuestos en Colombia, está optando por medidas, por sistemas que cada vez sean más eficientes, porque para que las personas y las empresas no evadan los impuestos, porque gracias a los impuestos es que se solventan los ingresos de un país. ¿Y los ingresos de un país para qué sirven? Para poder cumplir todas las acciones y todos los objetivos de las instituciones. Entonces, volviendo, ¿cuál es la entidad que cobra los impuestos? La DIAN. Tenemos varias clases de impuestos y estos impuestos se hacen mediante declaraciones. Entonces, tenemos impuesto de IVA, impuesto de, como dijo el compañero, del 4 por mil, que es a las operaciones financieras, eh, impuestos de retención a puente, impuestos de renta, complementarios, toda esta clase de impuestos. Entonces, la contabilidad fiscal es la que analiza toda esta clase de impuestos. Entonces, aquí veamos, para ir analizando, vamos a ir a contestar estas preguntas. Tienen un segundo aquí, contesto una llamada y vayan pensando porque les voy a hacer esas preguntas. Listo, muchachos. Listo. Entonces, con sus palabras, ¿qué es la contabilidad? Ana Carolina. Profe, las operaciones económicas que realiza una empresa. Ok. ¿Quién más? Bueno, es yo, Dele. listo, o sea, es la que se encarga de realizar los registros, los controles, para luego plasmarlo en unos estados financieros para verificar cómo va la empresa, si va bien, lo que que hay de ganancia, cuáles fueron los gastos y para ver las oportunidades de mejora que se pueden tomar. Excelente, sí, señor. Entonces, cuando hablamos de contabilidad, aparece prácticamente en sí la contabilidad financiera, que es la que se encarga de generar los estados financieros para terceros. Entonces, continuamos. ¿Qué es la contabilidad administrativa?
¿Qué dice Carmen? Bueno, yo, esa que se O encarga de Michael. lo que es los registros internos y de la empresa, ya, o sea, hacer un análisis entre sí misma, entre la misma administración. Sí, ¿qué más? Bueno, la administrativa es la que ya se encarga ya como de la toma de decisiones después de que se hace un estudio sobre todos esos datos que se recolectan, sobre las entradas, las salidas, las ganancias, las pérdidas, y ya se toman decisiones para verificar qué es lo que le va mejor a la empresa y lo que más le conviene. Excelente, Jaime. Y por último, la contabilidad fiscal. Buenos días, profesor. Es la que se encarga de dar cumplimiento a las obligaciones tributarias de las organizaciones. Exacto. Muy bien. Entonces vieron que la contabilidad fiscal es la que tiene que ver con todas esas operaciones, obligaciones tributarias. Cuando hablamos de esa palabra tributarias, tiene que ver con qué? Con impuestos. Con impuestos, leyes. Es más, hay, mire, señores, hay personas que se encargan solamente de estudiar esa parte de impuestos, porque esa parte de impuestos es muy delicada. Y todos los días está saliendo una ley nueva de cómo se qué se puede deducir, qué es un costo, qué es un gasto, hasta dónde puedo deducir, de cómo puedo yo hacer una devolución de IVA, cómo puedo, y son en la DIAN, sacan todos los días muchos lineamientos y la verdad, yo soy contador y si ustedes me dicen, mire, profe, algún tema contable, yo, antes de darles un concepto, yo lo averiguo muy bien. ¿Por qué? Porque esos conceptos todos los días van cambiando. Entonces, eh, y poco, digamos, uno nunca se la sabe todas. Entonces, eso es el tema de las contabilidades. ¿Les quedó claro alguna pregunta hasta ahí? No, Bueno, continuamos. Ahora sí, vamos a ver aquí la definición de contabilidad de costos. Dice, la contabilidad de costos es un sistema de información que clasifica, asigna, acumula los costos de las actividades, procesos y productos que facilitan la toma de decisiones, la planeación y parte administrativa. Entonces, miren lo que nos está diciendo esta definición aquí. Analicemos muy bien este concepto. Primero que todo nos dice que es un sistema de información. Así como la contabilidad financiera es un sistema de información, este también es un sistema de información. Que toma una información, pero ¿qué clase de información y qué hace con la información? Información del costo de las actividades y procesos y productos para la toma de decisiones. ¿Cómo así? Entonces aquí lo que está haciendo es que está tomando, yo tengo que saber cada producto, cada servicio, cuáles son las actividades de dichos productos o dichos servicios. ¿Cómo así? Para hacer un pan en una panadería, ¿cuáles son las actividades que tengo que hacer para hacer un pan? ¿Quién me dice? ¿Qué actividades tengo que hacer yo para hacer un pan? bueno, primero que todo tiene que tener ¿me puedes presupuesto para repetir que no comprar lo que escucho son los nada de lo ingredientes. que está diciendo? ¿Cómo? No, no lo escuché. Bueno, los Pues escucho ahora sí. bueno, para hacerlos primero tiene que tener el presupuesto de gastar todo eso para poder ella comprar los ingredientes para hacer pan. Listo. Primero que todo, tener los ingredientes. Después, ¿qué se hace? Se inicia la preparación de cuál ingrediente va o cómo va el proceso, ya si es el caso que echarle la harina, lo que lleve. Ok, exacto. Entonces, ya después que tengo yo los ingredientes, ya hago todo el proceso. Lo que haga el panadero, que lo más probable es que hace la masa, pesa los ingredientes, hace la masa, le da su proceso, los meterá en una máquina. Después de eso,
los moldea, después que los moldea, los corta, después que los corta, los mete en un horno y listo. Y después espera su tiempo, los empaca y ahí termina el proceso. Entonces vieron lo que dicen que, señores, que la contabilidad de costos es un sistema de información que asigna y acumula las actividades de los procesos y productos. Entonces, ¿qué quiere decir? En la contabilidad de costos, en una panadería me va a decir qué cuesta cada una de esas actividades para saber y tomar decisiones. Entonces, eso es lo que hace la contabilidad de costos. Un sistema de información que lo que busca es saber las actividades de los procesos productivos, de los procesos de los productos y servicios para la toma de decisiones. Entonces, miremos cuáles son los objetivos de la contabilidad de costos. El primero, ¿quién me lo lee, por favor? Yo lo leo. Yo, profesor. Proporcionar la información para determinar el costo de ventas y poder determinar la utilidad o pérdida del periodo. Bueno, muy bien. Entonces, mira lo que está diciendo ahí. La contabilidad de costos me va a decir cuánto es el costo de venta. Palabra más, palabra menos. ¿En cuánto me salió ese pan a mí? Listo, el pan me está saliendo, la torta me está saliendo en 12,000 pesos. Entonces yo, como sé que me queda 12,000 pesos, entonces yo digo, no, yo a las tortas les voy a ganar el 50%. Entonces esa torta yo la voy a vender no en 12,000, sino la voy a vender en 18,000 pesos. Por decir cualquier cosa. Segundo, ¿quién me lee la segunda? Yo. Determinar el costo de los inventarios para su presentación en los estados de situación financiera de la Bueno, empresa. muy bien ahí. Pero antes de hablar de los inventarios, tenemos que saber qué son los inventarios. ¿Se acuerdan, señores, cuando hablamos de inventarios, en la cuenta de inventario, que es la cuenta que está en los activos? Los inventarios vienen siendo un activo. ¿Cuáles son las clases de inventario que existen? Existen inventarios en materias primas, de productos en proceso y productos terminados. Entonces, todo eso son inventarios. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que los costos nos van a facilitar saber cuánto es el valor de los inventarios con que cuenta la empresa. El tercero, ¿quién me lo ayuda a leer? Yo, profe. Listo. Suministrar información para ejercer un adecuado control administrativo y facilitar la toma de decisiones acertadas. Bueno, entonces vieron aquí la contabilidad de costos es porque no tanto es llevar una contabilidad por llevarla. La contabilidad se lleva es para poder aprovecharla y tomar decisiones. Entonces, yo lo que hago es que con la información que yo tengo de los costos, tomo decisiones. ¿Cuáles son las decisiones que uno toma? Por ejemplo, no vayamos tan lejos. Yo puedo determinar, de acá, yo produzco 10 productos. Yo voy a dejar de producir tortas porque a mí las tortas no me están generando ganancias, me están generando mucho tiempo. Además de eso, se me daña mucho. Entonces, yo mejor no voy a. O también puedo tomar la decisión de yo voy a producir mejor croissants porque el croissant se vende muchísimo más y lo puedo vender más costoso y además de eso me genera mayor utilidad. O puedo tomar la decisión de continuar con X productos que a mí me convengan más. La cuarta. Yo, profe. Yo le, profe. Facilitar el desarrollo e implementación de las estrategias del negocio. Ok, entonces, cada vez que un negocio quiere implementar cualquier estrategia de crecimiento, de publicidad, de expansión, de sacar un producto nuevo al mercado, siempre tiene que apoyarse en la contabilidad de costos. Entonces, mire, ya volviendo aquí a este punto de los objetivos para que no se nos olvide. El primer objetivo, ¿cuál es? A ver, la contabilidad de costos, determinar cuánto es el costo de venta de un producto o un servicio. Lo que pasa es que a veces diríamos, profe, pero eso es fácil, uno mira qué tiene cada producto, no es tan fácil, porque a veces las empresas tienen muchos productos y muchos servicios. Por ejemplo, en un hospital, en una clínica, ¿cuántos servicios nos prestan? Servicio de cirugía, servicio, todas las clases de cirugía, consulta externa. Entonces, pueden tener 40 productos, 40 servicios, 50. Entonces, la misma enfermera
va a cada uno de los, o hay una enfermera que digamos, que a mí me aplica a 5 servicios. Hay médicos que van por todos los servicios, hay unos que de pronto se consumen uno y se consumen dos, entonces no se sabe cuál es el costo en sí de ese servicio. O sea, no es tan fácil de determinar quién me sale mejor o quién me sale. Por ejemplo, les hago una pregunta aquí. Si yo les, ustedes, según los costos que han analizado, ¿cuál creen que es el programa de la Universidad de Córdoba que les sale más costoso? O sea, si yo voy a evaluar el costo unitario de un estudiante, ¿cuál creen que es el programa que ustedes, según su parecer, es un concepto, según su parecer, cuál creen que es el programa que gasta más en un estudiante y por qué? De los programas que ustedes conocen. Por ejemplo, o yo les doy 5 programas, ustedes me dicen cuál es más costoso. Salud, enfermería, geografía, cultura física, derecho, eh, bacteriología. ¿Cuál creen que tiene un costo más elevado? Profe, está entre Derecho y Bacteriología. ¿Por qué? ¿Por qué crees eso? Porque, no, porque el Derecho llega ya a investigar sobre las leyes y cada uno de los procesos que ellos tienen. Algo así, no sé. Ah, ok. Entonces, Yo diría que bacteriología por la cuestión de que todos los implementos de los laboratorios, todas esas cuestiones, entonces ya tendrían un costo extra sobre lo que es normal que se maneja una plataforma. Lo normal todos manejamos plataformas, exacto. enviamos trabajo y todo eso. Entonces ya hay un Costo extra que adicional. son los utensilios que es correcto que no está que derecho no maneja eso. Entonces ya hay algo Entonces, ahí es donde va el tema. Que uno mirará los costos que son comunes. De pronto ya la universidad, independiente del docente, siempre le va a pagar lo mismo. O sea, le va a pagar lo mismo ya sea en derecho o en bacteriología, en cualquier lado. Además de eso, hay que ver entonces cuáles son los costos que implican más. ¿Para que si tienen laboratorios, cuáles son qué tan costosos salen esos laboratorios? Por ejemplo, hay unos programas que implican prácticas institucionales que pasan de viaje. Hay unos programas que implican investigación, insumos, todo eso. Entonces yo voy a analizar precisamente todo eso. Entonces, dense cuenta que yo puedo decir que bacteriología, otra persona me dice que es derecho y así. Pero si uno no hace el ejercicio, tú no vas a saber cuál te sale más costoso. Porque también puede pasar, mire, el programa salud es un programa que está graduando 1.000 personas, por decir cualquier cifra. Y el programa bacteriología gradúa 10, entonces ya, ¿no? O 20. Entonces, esas proporciones te van a implicar a ti que, que el costo unitario va a ser diferente. Segundo, también, entonces ya saben, el primero es determinar el costo de venta. Y el costo de venta es a cómo me sale un producto, un servicio producido. Determinar el costo de inventario, que tiene que ver con el costo que yo voy a presentar de los inventarios en la estado de situación financiera de la empresa. Es decir, en el balance, cuánto lo voy a colocar yo que me cuestan los inventarios, o sea, cuánto tengo yo de inventarios en la empresa. Tenemos la información adecuada para la toma de decisiones, sí, que los costos me sirven para la toma de decisiones y facilita la implementación de estrategias que yo quiera practicar en el negocio. Entonces, continuamos y tiene que ver, continuamos esta diapositiva que tiene que hablar porque nos habla de la contabilidad financiera y la contabilidad de costos. Esta contabilidad financiera y esta contabilidad de costos es lo mismo que estuvimos analizando en el video. Entonces, el primer ejemplo,
¿Cómo están escuchando los demás? Que Carmen dice que no escucha bien, o de pronto que tiene problemas con el internet. ¿Ustedes están escuchando bien? Sí, profesor. Sí, se escucha bien, perfecto. Listo, entonces problema de Carmen. Entonces, mire, la diferencia entre contabilidad financiera y contabilidad de costos. Cuando hablamos nuevamente de contabilidad financiera, es la contabilidad que ustedes vieron, la normal, la que exige el gobierno, la que deben llevar todas las empresas. Entonces, mire, primero dice, se prepara para uso externo y la contabilidad de costos se prepara exclusivamente para uso interno de la empresa. ¿Cómo así para uso externo? Entonces, la contabilidad financiera se prepara para uso externo porque yo tengo que presentar unos estados financieros. Esos estados financieros yo los presento, los publico, ya sea para bancos, para socios, para proveedores. Y cuando hago la contabilidad de costos, se hace solamente para uso interno. Como lo decía anteriormente, por ejemplo, si una farmacéutica, si Coca-Cola y Pepsi hacen un estudio de costos, ustedes en ningún momento se han enterado a cómo sale una Coca-Cola. Eso no lo saben ninguno. O ustedes no saben a cómo sale una pastilla de dólar. O a veces que uno compra a veces lo que yo me pregunto es, a veces uno compra unos productos chinos acá en Colombia que cuestan unos 1.000 pesos, 2.000 pesos, y a veces uno se pregunta, ¿cuánto puede salir ese producto allá en China si aquí cuesta 1.000 pesos? Y 1.000 pesos acá no es nada. Entonces, imagínense cómo es el tema de los costos para que un producto llegue tan barato acá. Entonces, esa contabilidad de costos se hace para uso interno. Cuando yo hago un estudio de costos y yo sé que un producto me sale a mí barato, eso es para tomar decisiones mías. Yo no, de pronto si voy a subir el precio, si voy a hacer descuento o algo. Pero des en cuenta que esa contabilidad de costos, eso se hace para uso interno. Ustedes nunca van a ver, no, Pensi dijo que que la botella o que el producto sale en 50 pesos y lo está vendiendo en 500. No, es información interna que tienen para la empresa. La contabilidad financiera se limita a los valores los valores en libros, perdón, o valores históricos y toma como base la evaluación de costos históricos. La contabilidad financiera, que es la de la situación financiera, toma información que me aparece en libros. Cuando se acuerdan que la información histórica es esa información que ya tiene que ver con la información que ya pasó. Eso es un valor histórico. Si yo voy a hacer los balances del 2020, yo tengo que esperar que el 2020 se acabe. Yo no puedo hacer los balances del 2020 en el mes de junio, sino que yo tengo que esperar que el año se acabe. Entonces, para que tengamos en cuenta eso. A diferencia de la contabilidad de costos, que toma cualquier forma de medición monetaria física como horas hombre, horas máquina y unidades producidas. Es decir, cuando yo hago la contabilidad de costos, yo puedo hacerla también. Cojo información histórica, pero puedo proyectarla hacia el futuro. Contabilidad financiera, los informes se preparan por lo menos una vez al año y analiza la empresa como un todo. A diferencia de la contabilidad de costos, que cuando se hace necesario, pues, o sea, se aplica cuando sea necesario o cuando lo necesita alguno y puede analizar por separado un departamento, una sucursal o una unidad. Por ejemplo, mire, almacenes olímpicas. ¿Cuántas olímpicas creen que hay a nivel país? ¿Cuántas creen? Listo, puede haber 1.000, 2.000. Entonces, cuando ustedes van a ver la contabilidad de almacenes olímpicos, ustedes van a ver un solo estado financiero. Entonces, la empresa la ven como un todo. Sin embargo, la contabilidad de costos va a permitir analizar esa empresa, por ejemplo, cómo es cómo es el almacén Sao Montería, cómo es el almacén Sao Planeta, cómo es el almacén Sao Ciénaga de Oro. Entonces, en cada uno lo analiza de forma diferente o también lo puede analizar por departamentos o por áreas. De los que vieron el video,
¿Qué más decía el video de las dos diferencias de la contabilidad financiera y la contabilidad de costos? ¿Qué más decía allí? Pero la verdad que yo no pude terminarlo de ver porque, o sea, se puso fue ahí se fue como la señal ahí y no se terminó de Ok, listo, no hay problema. ¿Qué más? solo lo empezó a hablar de lo que era la contabilidad financiera primero. Ujú. Listo. ¿Alguna duda hasta aquí? Las dos contabilidades. ¿Quién me dice? Bueno, no, eso de tomar ahora lo hacemos las preguntas de parte. Entonces continuamos con costos. ¿Quién me ayuda leyendo la definición de costos? Listo. Los Yo le ayudo. costos son los valores que están constituidos por todos aquellos elementos que intervienen en el proceso productivo o de servicios que presta una institución. Es decir, constituyen el esfuerzo económico para lograr un objetivo operativo, de los cuales la contabilidad de costos se ocupa de la clasificación, acumulación, control y asignación. Entonces, mire, miren lo que nos dice. Los costos son valores que están constituidos por aquellos elementos que intervienen en el proceso productivo. La palabra clave de la definición es proceso productivo. ¿Qué quiere decir? Lo que no está en el proceso productivo no es costo. Eso lo vamos a ver más adelante, que lo vamos a llamar gasto. Entonces, los costos son los que están involucrados en el proceso productivo. Les devuelvo la pregunta. En el proceso productivo de un estudiante de la Universidad de Córdoba para formar un estudiante profesional, ¿quiénes intervienen en el proceso productivo? ¿Quién me dice? Les ayudo, los profesores, ¿quién más? Bueno, la parte tecnológica, la Exacto, plataforma, todos los equipos tecnológicos, ¿sí? el estudiante también. El estudiante dése cuenta que no tanto porque el estudiante no lo pone la empresa, sino el estudiante que viene siendo como el cliente. El Entonces, usuario, el cliente. el usuario, entonces no se considera como un costo. ¿Quiénes más están involucrados directamente ahí? Por ejemplo, la persona de los laboratorios, la biblioteca, dinamizador, todas esas personas que están involucradas directamente en su proceso. Habla en la Entonces, infraestructura. no. Cuando hablamos de infraestructura o, digamos, no tanto infraestructura, sino estamos hablando de los equipos y la depreciación de los equipos. ¿Se acuerdan que existe una depreciación de equipos que viene dada por el desgaste de los equipos que están involucrados? Entonces yo puedo depreciar para el tema de la universidad de los estudiantes lo que son sillas, tableros. Entonces deprecio yo los equipos, eso está involucrado directamente. Y también la infraestructura, pero hay cosas, entonces si no está involucrado directamente en el proceso productivo, no se implica un costo. Ahora miramos que lo clasificamos como gastos. Entonces, mire, concepto de costos es el desembolso presente o pasado que se produce en el área de producción, interviniendo en forma directa o indirecta el proceso productivo. Entonces, más que interviene el área de producción, entonces siempre tenemos que tener clara el área de producción. Volviendo al tema de la panadería, que es el más fácil, entonces ahí los costos de la panadería que vienen siendo la harina, el costo de los panaderos, el costo de todo lo que yo le he hecho para empacar y lo que yo me gasto en ese producto. Hay algo, entonces, y lo que no va ahí en el proceso de producción no lo considero un costo, que ahora vemos que se clasifica como un gasto. Entonces, un gasto que viene siendo la secretaria, el personal administrativo, todo eso viene siendo un gasto. Entonces, la clave es el proceso de producción. En la Universidad de Córdoba, como lo decía, ¿cuáles son los costos? Los gastos de docente, dinamizador, las personas que están involucradas directamente en ese proceso
de educativo. Las personas, la biblioteca, todo eso directo, pero digamos el mantenimiento es un gasto, un gasto. Vigilancia es un gasto. ¿Por qué? Porque no está involucrada directamente en ese proceso productivo. Entonces aquí vemos la diferencia entre costo y gasto. La diferencia entre costo y gasto es que el costo son los desembolsos que tienen que ver directamente con el área de producción. Y los gastos son los que tienen que ver son los que te ayudan a ti, no tienen que ver con el área de producción. Quiere decir, mire, fácil, palabras más, palabras menos. Cuando hablamos de costos, tiene que ver con el área de producción. Y lo que no tiene que ver con el área de producción, tiene que ver entonces con lo que es un gasto. Entonces, para que tengamos en cuenta esa parte. ¿Les quedó claro? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Repita últimamente lo que dijo usted, en pocas palabras, por favor. Bueno, muy bien. Entonces, mire, pocas palabras, cuando hablamos de costos, es todo aquel que tiene, cuando hablamos de costos, es todo aquello que está involucrado directamente en el proceso productivo. ¿Cómo así? Que yo para producir ese producto, ese servicio, todo lo que está implicado para producir ese producto o ese servicio. Entonces, en un servicio, por ejemplo, si yo estoy en un banco, ¿cuáles son los servicios que me producen, que me prestan ahí? Entonces, el cajero, el asesor, para que me presten ese servicio, eso es lo que está directamente ahí involucrado para que me presten el analista de crédito. Entonces, todo lo que no sea, que no esté en el proceso productivo, es considerado un gasto. ¿Cuáles son los gastos? Por ejemplo, gasto de mantenimiento, gasto de a veces de energía, gasto de vigilancia, todos esos se consideran entonces como un gasto. Entonces, prácticamente esa viene siendo la diferencia. Uno tiene que ver con el proceso productivo y el gasto no tiene que ver con el proceso productivo, sino que son todas esas actividades que te ayudan a ti, que se necesitan para hacer, digamos, para cumplir la misión de la empresa. Entonces, este es un concepto. Sí, ¿alguna pregunta? ¿Duda? No, listo, ya ahora sí quedó claro. Gracias. Listo. Aquí tenemos el concepto de gasto, del desembolso presente o pasado. Este es un término o un concepto meramente contable que vence en el periodo y por consiguiente es deducible de los ingresos de este periodo. ¿Qué nos está diciendo? Este es un concepto netamente contable que nos está diciendo que los costos, a medida que se van implicando, se van deduciendo de los ingresos en el periodo que se consumen. Si yo tuve un costo en el mes de enero, lo tengo que deducir enseguida en el mes de enero y esos costos se supone que se pagan ¿con qué? Con los ingresos. Entonces, si yo tuve este mes unos costos de papelería, esos costos de papelería, esos gastos de papelería se aplican o se consumen enseguida o dependiendo de los ingresos. Digamos, si yo tuve unos ingresos, ¿en qué voy a pagar la papelería? Por los ingresos de la papelería. Entonces, para que tengan en cuenta. Denme un segundo aquí, mando un mensajito. No, el mensajito lo voy a mandar. Entonces, continuando, nos dice que no existe una obligatoriedad para calcular costos hospitalarios. Ustedes saben que la salud es un derecho a la seguridad social que está en el artículo 48 de la Constitución Política. En la ley 100 se crea los sistemas de salud y además de eso, en el artículo 185 de la ley 100 nos dice que toda institución prestadora de salud contará con un sistema contable y este sistema contable le va a permitir establecer los costos de los servicios ofrecidos y las tarifas. Entonces, mire lo que nos está diciendo aquí, que el sistema de salud, mediante la ley 100, está exigiendo que todas las entidades que tengan que ver con servicios de la salud
deben tener sistemas contables y estos sistemas contables deben ser completos para saber los costos de los servicios ofrecidos. Entonces, des en cuenta que la obligatoriedad aquí, más que todo en el tema de servicios hospitalarios, viene siendo algo que se debe implementar. Entonces, ¿cuál es la ley que nos exige la aplicación de los costos? La ley 100. Entonces aquí, nuevamente, preguntas de repaso. Vayan analizando porque les voy a preguntar a todos. Les voy a dar 2 minutos aquí. Bueno, continuamos. A ver, enseguida que voy a preguntar se me comenta la gente. ¿Qué es contabilidad de costos? ¿Quién me dice? La es que registra y hace financiamiento de lo que es. No se te entendió muy bien, nuevamente. Es que predetermina el valor de los costos, el financiamiento de ellos y la distribución. Ok. O sea, es como el balance, es la que se encarga o sea, a diferencia de la financiera que hace hace los estados, la administrativa mira la toma de decisiones, entonces esta se enfoca directamente en lo que cuesta hacer producto y en los gastos, para saber cuánto si es rentable, si no es rentable. O sea, es la que hace un balance entre los costos y los gastos para verificar el producto que se está realizando, que sea factible, que sea rentable, que sea bueno para la empresa. Exacto. ¿Cuáles son los objetivos de la contabilidad de costos? Pues profesor, yo digo que son como proporcionar información, ya sea para la planificación o control, pues interno, a corto, medio y pues largo plazo, pues es lo que más o menos entendí. Hay un objetivo principal, que era el primer objetivo. También llevar a cabo el financiamiento de los costes. ¿Se acuerdan que el primer objetivo cuál es? Saber cuál es el costo de un producto o un servicio. ¿Cuál más? ¿Qué más objetivo se nos está escapando? El segundo objetivo tenía que ver, ¿se acuerdan? Con los inventarios, saber cuál es el costo de los inventarios que vamos a presentar en los estados financieros de la empresa. Y también los objetivos es que todas las decisiones financieras que tengamos allí, todas las decisiones financieras o las estrategias que vamos a administrar en las empresas, las vamos a ¿qué? Vamos a aplicar la contabilidad de costos. La última pregunta, que no la mencioné, pero de todas maneras ya por deducción la sacamos. ¿Cómo se pueden mejorar en las utilidades de una empresa? ¿Quién me dice?
Piensen, piensen. Se me fueron, se me durmieron. Bueno, No, pero estoy pensando de todo lo que ha dicho para ver qué. Yo les ayudo. Yo les ayudo qué viene siendo la utilidad de una empresa. ¿Cómo calculo yo la utilidad? La utilidad viene siendo la diferencia entre las ventas menos los gastos y costos. Entonces, a mí, si yo vendo un celular que compré en 200.000 pesos, lo vendo en 500.000, ¿cuánto me va a estar dando de utilidad? La diferencia. 500.000 menos 200.000. Esta viene siendo la utilidad. Entonces, en una empresa, que ustedes ya tienen su empresa que está montada día a día, ¿cómo hacen para aumentar la utilidad? Bueno, yo diría que, o sea, que mirando en mercado ya. Por ejemplo, aquí es zona ganadera, entonces sería bueno colocar un negocio de venta de ganado, de venta de carne, porque aquí la gente en esta parte de Córdoba come bastante, le gusta la carne y esa cuestión. Entonces así el mercado sería un poco más alto y las ventas por ende van a subir. Ok, ¿quién más? Yo creo que en la mejoría de la calidad, dando un producto en buena calidad, eso atrae mucho a los clientes. Ok, ¿qué más? Digamos que, mire, estamos la empresa ya viene en el día a día. Ya lleva 5 años, una empresa que lleva 5 años, pero salen los dueños y dicen, mire, señores, esta vez queremos mejorar las utilidades. Yo no sé, ¿cómo hacemos? Pues, y le pregunta al gerente o a usted como administrador, ¿qué podemos hacer para mejorar las utilidades? Le hacen un análisis interno a la empresa del producto que está vendiendo, para ver en qué están fallando y por qué, en qué deben mejorarlo para aumentar la utilidad. Exacto, mire, entonces mire, las utilidades, dése cuenta que como es la diferencia entre las ventas y los costos, entonces prácticamente las empresas pueden aumentar la utilidad. Denme un segundo, no me voy.
Listo, pues. Volví, o se me fueron. Digan presente todos. ¿Cómo entonces, Presente. cómo mejoramos las utilidades de la empresa? Las utilidades de la empresa siempre las podemos mejorar de dos formas: aumentando las ventas o disminuyendo los costos y los gastos. Entonces las empresas siempre que hacen campañas, ¿para qué? Para aumentar la venta. A veces cuando invierten en calidad para mejorar las ventas, pero siempre mejorando las ventas o disminuyendo los costos y los gastos. Entonces por eso ustedes ven que las empresas no, que voy a disminuir el costo de viaje, que voy a disminuir el costo de papelería, que voy a disminuir el costo de publicidad. Todo eso lo hacen ¿para qué? Para mejorar los ingresos, para mejorar las utilidades. Porque las utilidades, palabras más o palabras menos, si yo soy un socio de la empresa y yo invertí en un negocio, entonces yo lo que quiero es que me aumenten las utilidades. Para mí, a mí no me va a servir que la empresa sea conocida, que la empresa esté posicionada, pero si la empresa me genera, si a mí me genera mayor utilidades como socio, ¿qué quiere decir? Que esa empresa, pues me va, si a mayor utilidad es mejor beneficio para mí como socio. Entonces, eso prácticamente es lo que quieren los dueños, mejorar las utilidades de las empresas. Entonces, continuamos. ¿Alguna pregunta, duda hasta ahí? Listo. Con la clasificación de los costos. Entonces, muchachos, clasificación de los costos. Aquí les voy a presentar una clasificación de los costos que hizo un X autor. Una clasificación de los costos como de manera general. En administración de empresas, des en cuenta, ustedes a veces ven definiciones diferentes. No hay definiciones totalmente justas, sino que X autor lo puede decir que esta es la definición que yo tengo de contabilidad, otra persona dice lo mismo, y yo como profesional, como administrador, también establezco mi propia definición. Entonces, tenemos que la clasificación de los costos. Entonces, lo que dice, o lo que tenemos es que los costos, inclusive los gastos, tienen múltiples clasificaciones de ciertas características especiales y particularmente las decisiones que se derivan de dicha clasificación. Un mismo costo-gasto pueden tener diversas formas de clasificarse dependiendo dependiendo lo que yo esté haciendo en el momento que quiera clasificar. Podemos hablar de múltiples clasificaciones para diversos propósitos. A continuación, les explico cuáles son las categorías más utilizadas de la clasificación de los costos. Entonces tenemos de acuerdo al área donde se consumen. Entonces, de acuerdo al área donde se consumen, podemos decir, ustedes saben que prácticamente las áreas de la empresa, ¿cuáles son? El área de producción o de servicios, el área de distribución, el área de administración y el área de financiamiento. Entonces, aquí, ¿qué está diciendo? Hombre, prácticamente que todos los costos que se consumen en un área los va integrando. Entonces, costo de producción o de servicios son los que se generan en el proceso de fabricación de los bienes o la prestación de servicios. Se dividen en tres categorías: materiales directos, mano de obra y costos indirectos. Les explico aquí pausadamente. ¿Qué nos está diciendo? Que el área de producción son todos aquellos costos que se implican en el área de producción. Materiales directos, mano de obra y costos indirectos. Prácticamente los que hablamos anteriormente. Miren lo que está haciendo esta clasificación aquí. Esta clasificación le está dando un apellido, digamos, disculpe, le está dando un apellido a los costos y le está diciendo costos de distribución, costos de administración y costos de financiamiento. O sea, ¿qué está haciendo esta clasificación? A todo lo que es tanto costos como gastos, los está dando el término de costos. Porque se acuerdan cuando hablamos de gastos, decíamos que los gastos de la secretaria, los del gerente, vienen siendo gastos, ¿se acuerdan? Entonces aquí esta clasificación, esta particular, está diciendo que todos los costos y los gastos, o sea, en sí, que todos los gastos son considerados
costos. Es decir, entonces aquí lo que dice es que todo lo que esté en el área de producción es costo de producción. Todo lo que esté en el área de distribución es costo de distribución. Todo lo que esté, sea administrativo son lo que se genera en las áreas de la administración de la entidad son costos administrativos, y todo lo que se genera en el área de financiamiento. ¿Qué se genera en el área de financiamiento? Lo que me gasto a mí por el uso de capital, por ejemplo, intereses, comisiones bancarias. Entonces, normalmente las empresas se financian con bancos. Cada vez que yo hago un crédito en un banco, yo tengo que pagar esos intereses. Esos intereses que vienen siendo unos costos de financiamiento. En el banco yo tengo que pagar unas comisiones bancarias. Esas comisiones bancarias vienen siendo unos costos de financiamiento. Entonces, esta es una clasificación que dice, según el área donde se consumen, yo los clasifico de la siguiente manera. Ahora vamos a ver más clasificaciones. Si tienen alguna duda o pregunta, háganla sin pena. Tenemos una clasificación de los costos también de acuerdo a su vínculo con el producto objeto del costo. Veamos a ver. Entonces tenemos dos clasificaciones, que son directos e indirectos. Entonces, miren lo que nos dice la clasificación de los costos. Directos, un costo o un gasto es directo cuando se puede identificar plenamente en el lugar donde se consume, producto, servicio, actividad, proceso o área. ¿Qué quiere decir? Que es fácil de identificar dónde se consume. O es fácil de identificarlo en el producto o servicio. Aquí les voy a poner la cámara y les doy un ejemplo. Miren esta billetera. Entonces, aquí podemos identificar toda la materia prima que podemos tener en esta billetera. Entonces, es fácil de saber cuánto nos gastamos en cuero. Pero hay algo que de pronto no es tan fácil de identificar, cuánto nos gastamos en pintura. Pero hay algo que de pronto no es tan fácil de identificar, es cuánto nos gastamos en pegante y cuánto nos gastamos en qué, en el hilo. Entonces, ¿cómo así que no es fácil de identificar? ¿Por qué? Porque es como muy tedioso clasificar cuánto me voy a gastar yo en hilo, porque el hilo y el pegante, yo cuando utilizo un pegante en un proceso de fabricación, entonces lo que hago es que el pegante, tengo un termo grande de pegante, y ese pegante lo utilizo tanto para las carteras, para las billeteras, para los bolsos, para los zapatos, y al momento que el señor le echa pegante, no va a decir, yo voy a medir cuánto me voy a gastar de pegante en cada billetera. O eso lo hacen, o sea, son cosas que son difíciles de manejar y medir. Entonces, lo que yo no puedo, lo que es difícil identificar, lo coloco como indirectos, como costos indirectos. Entonces, son aquellos que no se identifican fácilmente en el lugar en que se consumieron. Son consumidos por varias actividades, procesos, productos y servicios. Este criterio se calcula sobre la base de los factores que generan el costo del gasto, es decir, su relación causa-efecto. Entonces, mire, señores, costo directo es lo que es fácil de identificar, lo que se ve directamente en un producto o en el servicio. Y los costos indirectos ya son aquellas cosas que son como más difíciles de identificar, como yo les decía, un hilo, un pegante. Por ejemplo, una lija. Yo estoy en una carpintería, entonces una lija la utilizo para una cosa, para la otra. O sea, son cosas que yo utilizo en varios productos, entonces yo no voy a saber cuánto me gasté de lija para una silla y para una mesa. Yo al momento que cojo la lija, cojo la misma. Si yo estoy haciendo todos esos productos, es la misma lija que utilizo en cada uno. Entonces, para que tengan en cuenta esta clasificación y no se vayan como a confundir lo que es costo directo y costo indirecto. Entonces, el costo indirecto es cuando hay un costo que es muy pequeño, que yo no puedo cómo medir, entonces yo digo, no, eso es un costo indirecto. Por ejemplo, como yo les decía, el hilo. Ustedes están en una modistería
Entonces en una montería tienen el cartucho ese grande de hilo, entonces no van a poder decir, no, voy a ver cuánto me gasté en esta camiseta y cuánto me gasté en este pantalón. O sea, son cosas que son muy difíciles y si yo me pongo en ese nivel de detalle, pues yo pierdo efectividad y eficiencia en mi proceso. Continuamos. Hagan preguntas que ya estamos terminando. De acuerdo. Hasta ahí todo claro, profe. Ok, listo, muy bien. Entonces, continuamos. Clasificación de acuerdo a la información utilizada para el cálculo. Esta más o menos la mencionamos ahora. Tenemos los costos históricos, que son los costos que se calculan con base en la información en la fabricación o comercialización del producto, la prestación de servicios, son la base sobre la cual se hacen los valores de la contabilidad. Entonces, estos datos históricos se hacen con lo que ya pasó. Y ¿se acuerdan la contabilidad del 2020? ¿Con qué la voy a hacer yo? Con toda la información que pasó en 2020. Si no se termina en 2020, yo no puedo hacer la contabilidad del 2020. ¿Y con qué información se hace? Se hace con información histórica, es decir, con la información que ya pasó. Y la información predeterminada son costos proyectados que se calculan con base en métodos estadísticos para hacer planes y presupuestos. Pueden ser estimados basados en experiencias y expectativas o estándar que representan el costo planeado del producto y que establecen mucho antes que se inicie la producción. ¿Cómo así? Entonces, estos costos predeterminados son unos costos que yo proyecto, pero ¿cómo los proyecto? Con métodos estadísticos. Ustedes cuando vieron estadísticas se acuerdan que había algo que uno hace como regresión lineal. Entonces uno mira cómo se comportan unos datos, establece una ecuación y proyecta esos datos al futuro. ¿Cómo así? Entonces yo voy a hacer una proyección del 2021 que no ha pasado, entonces yo cojo toda la información del 2020, estadísticamente la proceso y me van a dar a mí una proyección de los siguientes meses. Entonces, eso es a lo que llamamos ¿qué? Eso lo llamamos proyección o proyección eh, para estimar los costos y los gastos. Entonces, esos son los que son los gastos predeterminados. O un gasto predeterminado es cuando yo hago un presupuesto. Cuando yo hago un presupuesto, no necesariamente yo tengo que utilizar un dato estadístico. Dese cuenta que ahí dice basado en experiencia. Si yo voy a hacer un presupuesto de ventas, yo voy a llamar a un experto, a un vendedor o un ejecutivo. El ejecutivo me dice, no, aquí históricamente te dio utilizando los cálculos estadísticos, te dio una venta de 1.000 millones, pero nosotros sabemos que tenemos un equipo bueno, con confianza y podemos aumentarlo a 1.200 millones. Entonces, se cuenta que eso se basa que en experiencias y en el conocimiento que tenga la persona. Entonces, esos cálculos predeterminados se hacen ¿para qué? Para hacer presupuestos, y los presupuestos se hacen a futuro. Yo presupuesto algo cuando no ha pasado todavía y dependiendo de esa presupuestación, pues yo aspiro a cumplir. ¿Quedó claro los históricos? Entonces, datos históricos son con lo que ya pasó y datos predeterminados son los que yo proyecto dependiendo a métodos estadísticos o lo puedo hacer con las experiencias y las vivencias con métodos cualitativos. Listo. Tenemos entonces clasificación de los costos de acuerdo al nivel de control que se tenga sobre su consumo. ¿Quién me ayuda a leer la primera pausadamente? Controlables. ¿Sí me escuchan? Sí, claro. Son aquellos costos Sí. o gastos sobre los cuales la dirección de la entidad tiene autoridad para aumentarlos, disminuirlos o eliminarlos, es decir, para su manejo y control.
Ejemplo de costos controlables: la publicidad, los servicios públicos o la papelería. Bueno, mira lo que dice ahí. Esto es sobre el nivel que yo tenga sobre los costos. Entonces, estos costos o gastos son los que la entidad tiene autoridad para aumentarlos o disminuirlos para su manejo. Entonces, mira lo que dice. Por ejemplo, la entidad tiene la potestad de decir, este año vamos a hacer publicidad, este año le subimos a la publicidad, le bajamos a la publicidad o no hacemos publicidad. Servicios públicos. Entonces, mire, este año vamos a intentar o hacer bajar los servicios públicos. Yo un servicio público lo puedo bajar disminuyendo el consumo. Papelería, yo puedo decir que voy a disminuir la papelería, es decir, bajándole al uso acá al papel. Entonces, esos son gastos que dependen de mí. Entonces, continúa con los que no dependen. Son aquellos costos y gastos sobre los cuales no es posible evitar el consumo, porque no depende de la dirección de la entidad. Mire que nos da aquí un ejemplo de un alquiler. Si hay un alquiler y hay una negociación previa de varios años, ese alquiler no lo puedo disminuir de ninguna forma. ¿Por qué? Porque eso no depende de mí. Entonces, ese gasto de alquiler es un gasto que ya viene estipulado en, digamos, algo que yo firmé, en un documento que yo firmé, y ese documento ya no tiene ninguna modificación. Entonces es un gasto que yo no puedo controlar. Pero ese es como, esta clasificación más que todo se utiliza para cuando yo quiero hacer estudios y quiero hacer el impacto de los costos. Es decir, cuál costo puedo yo atacar, si puedo mejorar y cuál no puede mejorar. Entonces, efectivamente, habrá algunos costos que también dependen de mí, el de la materia prima. Yo puedo decir que voy a comprar una materia prima de menor calidad o no. ¿Alguna pregunta hasta allí? No, ahí está claro todo eso de controlar. Ok, listo. De acuerdo a su comportamiento frente a los niveles de operación. Entonces aquí tenemos fijos, variables y semivariables. Entonces, costos fijos son aquellos costos que permanecen constantes durante un periodo de tiempo determinado para cierto nivel de producción o de servicio. Su comportamiento está ligado a otras variables de volumen de fabricación. Entonces, mire, ¿qué nos está diciendo aquí los costos fijos? Que independientemente de que yo produzca cierto tipo de cantidades, siempre se van a permanecer fijos. Entonces, costos fijos, tenemos costos que siempre van a ser fijos. Por ejemplo, alquiler, vigilancia, esos gastos van a ser fijos porque no dependen del nivel de producción. Y yo siempre voy a pagar lo mismo. De pronto, un costo fijo puede ser un gasto, los costos contables, o sea, son costos que siempre van a estar fijos ahí. Tenemos variables o más originales, son aquellos que se modifican de acuerdo al volumen de producción. Tienen que ver con el nivel de operación, pues aumentan o disminuyen con ella. Entonces tenemos allí los que dependen del nivel de producción. ¿Qué quiere decir? Que a medida que yo más produzca, más voy a tener esos gastos. ¿Va? Entonces ahí van, por ejemplo, la materia prima, la mano de obra. ¿Pero qué mano de obra? La mano de obra que yo pague por horas. Si yo tengo, por ejemplo, yo tengo un lavadero y yo a las personas le pago por cada vehículo que laven, a medida de que yo tenga más vehículos lavados, ese costo va a aumentar, porque a medida que yo pues produzca más y tengo mayor lavado, que yo los tengo que pagar por cada vehículo que van lavando. Y hay unos que son semifijos o semivariables que tienen los dos comportamientos, tienen un componente fijo y un componente variable. ¿Cómo así? Un componente fijo, ¿qué quiere decir? Que hay unos servicios anteriormente o todavía se da que tienen un componente que es como un cargo fijo y uno variable. Entonces, prácticamente este semifijo y semivariable se comporta
para estos servicios públicos que te tienen un cargo fijo y uno variable. Como así que si tú no lo utilizas, siempre te van a cobrar un cargo fijo. Y si lo utilizas, bueno, ya empiezan ahí el costo variable que te van a cobrar. Y listo. Entonces, señores, ¿alguna pregunta hasta ahí? Bueno, entonces para terminar, aquí les voy a dejar una actividad que ya se la voy a subir enseguida a plataforma, que es en grupo de 2. ¿En qué consiste la actividad? Cada una de las clasificaciones esas que vimos, ¿cuántas vimos? Vimos 1, 2, 3, 4, 5. Esas 5 clasificaciones vamos a hacer unos diagramas, vamos a representar esas clasificaciones mediante diagramas donde utilicemos ya sea dibujos, colores, símbolos, gráficos. Entonces, ¿cómo hago yo eso? Por ejemplo, yo voy a hacer la clasificación de las áreas de producción. Entonces, yo puedo decir que las áreas de producción, le coloco área de producción, cuáles son los elementos que están incluidos en el área de producción. Entonces, ahí veo que materiales directos, puedo graficar unos materiales directos, una materia prima, dependiendo de lo que yo coloque, coloco unos insumos del hospital, mano obra directa, entonces coloco, por ejemplo, un gráfico o una enfermera, un docente, dependiendo de la actividad que yo quiera representar. Y los costos indirectos, pintura, lija, y entonces después clasifico cuáles serían los costos del área de distribución, pues ya tienen que ver con los camiones, con los vendedores, el área de administración, la secretaria, el gerente, el equipo de cómputo, y el financiamiento tiene que ver con la chequera, con los intereses. Entonces todo eso lo voy a representar yo en un esquema, pero como ustedes lo quieran, si bajan link de internet, si lo hacen como una infografía, como ustedes quieran. Entonces hay que hacer, esto va a ser en parejas de 2, y la idea es que vamos a representar esa clasificación de los costos de esa forma. Entonces, ¿para cuándo se las voy a poner? Ya se las voy a subir enseguida a la plataforma para que ustedes la tengan ahí. Voy a dejar de presentar. Profe, una pregunta. ¿Cuántos estudiantes hay en este curso? Conectados hay 6. Sin embargo, ahí yo les voy a dar. En el listado hay 12. Bueno, ahora que me pone, aquí se los voy a compartir. Profe, ¿y cuánto tiempo nos va a dejar para hacer la actividad? Darle 10 días. Profe, revise lo que le escribí en el interno aquí de la... Hágame el favor. Profesor, una pregunta. Ok, listo, sí, voy a hacer todo lo posible por siempre cargar las diapositivas y lo que se vaya a ver unos días antes, sí señor. Porque esta vez lo cargué fue el miércoles, jueves, algo así. Sí, Carmen. No, o sea, yo le decía para decir, la compartí ahora para igual estar logiando y para después de lo que usted nos dijo. Pero ahí ya yo las tengo en plataforma. Ah, están en la plataforma. Sí, claro. Y ahora que termine la clase, se la subo. Ah, bueno, Y listo. Tanto porque siempre en el video, si tienen alguna duda, voy a buscar para hacer la actividad. Ahí lo. Listo, gracias. Sí, claro que sí. Profe, y el video de la grabación de la clase. Se la mando hoy mismo. Ahora enseguida que. ¿Al WhatsApp? Sí, claro, se la mando a WhatsApp. Okay, bueno. Por ejemplo, aquí ya estoy mandando la clase de la anterior y ya me la subió. Que siempre se demora un tiempecito para subirlo. ¿Alguna otra pregunta? No, aquí la idea es que lo hagan en grupo de 2. Si no, lo hacen individual, no hay problema. Ya se Profe, a eso hay que sacarle los costos y después que hagamos todo eso. No, solamente ustedes lo que van a hacer es como si, digamos, ustedes van a hacer una representación en infografía o en símbolos, ¿no? de esa clasificación, o sea, como si me fueran a explicar a mí y yo comprendiera mediante digamos, ese gráfico que ustedes van a hacer ahí, cómo es la clasificación de los costos.
para que yo me quede claro cuál es el costo el costo de producción, costo de administración, costo fijo, costo variable. Entonces son 5 clasificaciones, tienen que hacer prácticamente 5 diagramas, 5 gráficos, o como ustedes lo intenten hacer. Bueno, entonces la presentación ya está ahí ahí yo les digo, ese curso de ustedes se llama, si no estoy mal, es este. Yo le coloqué ahí planeta porque me aparecía como planeta 2, grupo 2. Entonces voy a subirlo enseguida y ponerle la fecha. La fecha está para entre 15 días, ¿no? No, unos días antes, ya les digo. Porque, profesor, es que tenemos ya trabajos acumulados. Pues no los dejan Tenemos bastante acomodar, eso trabajo. ya tienen que... No, porque hay algunos que los dejan para, a veces profesores los dejan para el mismo día. Hay que entregar varios el mismo día. Por eso lo que pasa es que usted tiene a veces que yo les decía al grupo anterior. Si uno les dice el 8, lo hacen en el 8, o lo hacen en 7 como muy aplicado. Entonces siempre todo lo dejamos para los últimos días. Te voy a poner para el 11, para 10, perdón. O para el 11, ahí aparece. 11 de marzo. Lo malo, no coloqué las especificaciones. Bueno, ahí coloqué actividad y no coloqué ninguna especificación porque ya la di aquí. Esperemos que los otros compañeros que no se conectaron, pues le preguntamos que la actividad se las explico en el video para que se vean el video. Porque la actividad no coloqué ninguna, coloqué la actividad y ¿qué? Y lo coloqué solamente la actividad y la fecha. Entonces, para que ustedes, como ya les expliqué en consiste la actividad, cualquier duda que tengan, la hacen ahí en el grupo de WhatsApp o me escriben a mí que yo les saco de duda. Entonces, enseguida, a más tardar hoy, les mando la clase grabada. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? ¿Para cuándo quedó? ¿Para el 11? Para el 11, sí. Ok. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Pues hasta el momento todo claro. Listo, cualquier cosa me escribe, no se preocupen. Listo, entonces, Listo, profe. debo de grabar. Muchísimas Bueno, gracias. bueno, que pase bien.